Muy buenas tardes, amigos de Punto Contable, nuevamente en nuestra segunda parte de nuestro concepto de ciberseguridad, nuestro seminario de ciberseguridad a nivel empresarial. Les recuerdo, mi nombre es Alejandro Mérida, estoy aquí para darles una pequeña introducción, un pequeño manejo de los conceptos de seguridad. Soy especialista en seguridad, arquitecto de software senior para la empresa CompaKey. Soy actuario con más de 15 años de experiencia en el sector bancario y de ciberseguridad. Este es mi correo electrónico para cualquier duda, comentario o cualquier tema que pueda surgir de acuerdo a la ponencia, ¿no? Y, por supuesto, ahí está mi perfil de LinkedIn. Muy bien, en la sesión pasada, si tienen oportunidad, para los que ya la vieron, perfecto, y para los que no, para que la busquen, hablamos de los conceptos básicos de lo que vendría siendo el concepto de seguridad, desde la jerga que se está utilizando para entender todo lo que es la gama en cuanto a la información de la tecnología. Vimos la importancia de cuidar nuestra información, hablamos acerca de los pilares de la seguridad, que es la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los mismos, y la importancia que tenemos de cuidar esta información y el impacto posible de lo que sería una vulnerabilidad o un ataque a las empresas, ¿no? En esta sesión actualmente vamos a ver lo que el actuar de los delincuentes, digamos, cómo está a nivel de avanzado las amenazas o los conceptos o los programas que actualmente se utilizan para vulnerar la confidencialidad o la información de las empresas. Entonces, aquí una pregunta muy importante es, ¿a qué amenazas estamos expuestos? Y si bien cuando no estamos tan empapados en el punto de la tecnología, a veces es como decimos, ¿no? La felicidad de la ignorancia o la felicidad del ignorante, y no lo digo desde el punto de vista agresivo, sino desde el punto de vista de que a veces por el desconocimiento propio de que estamos enfocados a solo nuestro rubro, nuestra compañía o a lo que nos dedicamos, olvidamos o no conocemos realmente de lo que está afuera del mercado y que puede estar atacándonos. Es decir, hay muchas personas que bajo conceptos de tal vez algún fraude, algún daño o simplemente que quieren tener algún beneficio económico, han creado una serie de amenazas a las cuales estamos expuestos. Y aquí vamos a hablar acerca de este tipo de servicios. Por ejemplo, hay algo que le llamamos hacking as a service. ¿Qué es el hacking as a service? Bueno, hablamos anteriormente de lo que era un hacker, que es una persona especializada en cuestiones de tecnología, pero que opera con información o con autorización propia de los dueños de la información. Y un hacker malo es aquel que trata de violar la información, es decir, acceder a esa información, pero sin la autorización debida. Normalmente veíamos películas, sabíamos que muchachos a nivel de universidad están haciendo sus prácticas y se les hace tal vez gracioso, y escuchamos hace muchos años que tal vez un estudiante de alguna preparatoria universidad vulneró el Pentágono y que se metió a la NASA, y también hemos oído hablar del Wikileaks, de todo este tipo de información que anteriormente era así como un juego. Sin embargo, esto ha sido tan rápidamente evolucionado que ya hay organizaciones, que es lo que le llamamos la ciberdelincuencia, que cada vez tienen procesos más sofisticados y tienen mecanismos muchísimo más inteligentes, incluso a veces de la gente que nos dedicamos a proteger esta información. Entonces ya no es un tema de un solo individuo, ya incluso organizaciones que hasta venden el servicio para poder atacar a alguna empresa. Ya tenemos el concepto de toda la nube y todo está al servicio de la nube, pero también tenemos programas que desgraciadamente están en internet, que están en la nube y que uno puede comprar, rentar para hacer un daño. Es un tema que está sumamente fuerte en el mercado, incluso te cobran una cantidad mínima de dinero, y una vez que tú, como usuario de esos sistemas, logras vulnerar alguna empresa o logras el ataque, tal vez pagas por el tipo de ataque o el tipo de daño que lograste, ¿no? Es un tema que ya se hizo hasta un negocio de la parte del robo de la información, de la ciberdelincuencia. Algo que ha sonado muchísimo y que cuesta una cantidad millonaria
cada año es la parte del famoso ransomware. ¿Qué es el ransomware? El ransomware son programas informáticos que, como su nombre lo dice, es para secuestrar la información o secuestrar un dispositivo. Todo mundo estamos muy dolidos con la palabra de secuestro. No hablemos de lo que implica un secuestro a nivel persona, sabemos el daño psicológico, financiero, familiar que causa un secuestro, pero ese mismo concepto existe ya en el sistema informático, es decir, hay personas que secuestran concreta y literalmente tu información. Es posible que algún día estés en tu computadora trabajando y a través de algún virus, algún troyano que ya platicamos en la sesión pasada qué era y cómo es posible que te afecte tu computadora, un día tú llegas muy feliz a tu computadora y te encuentras con un cuadro como este que se ve en rojo, que simplemente tú dices, tu computadora ha sido atacada, no puedes acceder absolutamente a nada, solo es una pantalla donde te dicen toda tu información ha sido cifrada y si quieres recuperar la misma tienes que hacerme un pago. Y ese pago incluso hoy te lo piden en criptomonedas que en teoría no pueden ser detectados a través de bitcoins, ¿no? Lo más tremendo del tema es que originalmente te secuestraban tu información y ya, no, tú no podías acceder a ello, pero ahora han evolucionado tanto que ya no nada más te secuestran tu información y digamos hacen un proceso de criptografía para que no puedas leerla, sino primero lo que hacen es vulnerar tus sistemas informáticos, se roban tu información, ellos la tienen a disponibilidad, el siguiente proceso es vulnerar tus datos o meterles un proceso, un algoritmo de criptografía para que sean tus datos ilegibles y a su vez no puedas acceder, disculpen la palabra, a tu información. Es decir, tu computadora queda totalmente bloqueada, ya sea con la pantalla de inicio o con un programa y te dicen muy amablemente que incluso hasta tienen tipo call center, tú prendes tu computadora y te aparece un mensajito de, ay, muy buenas tardes, soy persona que te ha atacado, estoy a tus órdenes, págame tanta cantidad y si no tus datos van a ser vulnerados. Y te dicen que dependiendo el tiempo que tú te tardes en pagar esa cantidad, tu información empieza a ser borrada. Pero ahora la nueva modalidad es no nada más que te amenazan la información, sino que incluso te empiezan a sobornar informando o diciéndote que la información que tú tenías ya está en poder de ellos y que van a empezar a publicarla en internet, en foros abiertos. Es decir, pueden ser contratos, puede ser información confidencial, información personal y entonces la gravedad del tema es de mayor relevancia porque no nada más ya secuestran tu información, sino empiezan en un proceso de soborno de que mientras no pagues empiezan a exponer esos datos públicamente. Muchos dirán, oye, yo no he escuchado mucho del tema del ransomware y efectivamente quizá no se escucha porque el impacto que a la reputación podría tener una empresa que ha sido atacada por ransomware es enorme. Como les decía anteriormente en la sesión pasada, si una empresa es vulnerada, si una empresa ha sido atacada y su información está en manos de tercero, imagínense todas las compañías, todas las personas o todos los contratos que puedan tener con esa compañía, por supuesto, todo mundo se va a apartar. Van a ser, no, pues no, es como la oveja negra y nadie va a querer relacionarse con tal empresa, de tal manera que las compañías no divulgan cuando han salido o han sufrido de un ataque de esta severidad y lo que tratan de hacer es tratar de recuperar su información lo más pronto posible o incluso llegar a pagar un tema de rescate, que no es un tema que recomendamos, ¿no? Eso es lo que es el ransomware. Violan tu información, secuestran tu información y la encriptan de tal manera que tú no puedas acceder a tu información de ninguna manera. Y son procesos criptográficos de una generación tan alta con algoritmos matemáticos muy difíciles de descifrar. Realmente puedo decir que hasta imposible de descifrar es y a veces incluso pagando al secuestrador ni siquiera llegas a recuperar toda tu información. Por eso es muy importante cuidar tus sistemas informáticos. Entonces, otro ataque de los cuales estamos actualmente expuestos.
Y estos atacantes pueden darse a través de un insider, que ya platicamos que esa es una persona que está dentro de tu organización, dentro de tu institución, ya sea un colaborador, un amigo, un socio, un proveedor, cualquier persona que está dentro de tu información puede ser un atacante, es decir, puede dejar tu sistema vulnerado y abierto, ¿no? El concepto de script kiddies, que era lo que decíamos, que eran los muchachitos o los estudiantes que estaban haciendo una especie de juego para ver si una empresa era vulnerable o no, si podían acceder a información o no, y lo hacían como juego. Sin embargo, el daño que podrían causar a una empresa o que pueden causar es muy grande, y básicamente el nivel aumenta en el tema de los cibercriminales, que ya no es un insider, ya no es una persona que a lo mejor está dentro de tu empresa, ni personas que están jugando, sino es una organización o un grupo de personas especializadas que tienen un objetivo, que es dañar la reputación, robar tu información o causarte un fraude o un impacto. Entonces, son los atacantes propiamente que cualquier empresa hoy tiene, ¿no? Ya sea internos, ya sea personas que sin un propósito muy específico están haciendo como un juego, o directamente los cibercriminales, los ciberdelincuentes que se dedican a atacar directamente a las empresas, los servicios o la información que tienen disponible. Entonces, son lo que estamos manejando. Y solamente para darnos una idea de cómo está el tema mundial de ciberataques, este es un programa que nos permite básicamente ver cómo están los ataques en tiempo real. Es un programa que me permite, digamos, ver, y voy a abrir aquí, voy a ver si no tarda mucho en cargar esta información. Y aquí es una simulación, pero del mundo, por supuesto, pero nos muestra los ataques en tiempo real que están sucediendo. Estos ataques como tal son en tiempo real, y estamos viendo dependiendo el color y el enfoque, cómo es que, qué país está siendo atacado, a través de qué programa, y ya sea que esté por una vulnerabilidad, a través de ransomware, a través de un ataque que le llamamos el día cero, de algún programa que haya seguido apenas en el mercado, y estamos viendo el nivel de ataque. Por ejemplo, que podemos agarrar concretamente un país y vemos de dónde sale el ataque y hacia dónde sale. Estas son información que está en tiempo en línea y que nos dice realmente el nivel de ataques, que son enormes a nivel mundial. Estamos hablando que por segundo están surgiendo cerca de 158,000 ataques de un tipo, 245,000 ataques de otro tipo, porque hay muchísimos ataques, como les decía. Hay temas de ransomware, hay temas solamente de encriptar tu información, de evitar el acceso a tus dispositivos, etcétera. Este es digamos, el tipo de información que actualmente estamos manejando, ¿no? ¿Y cuáles son los ciberataques o las amenazas más comunes? Pues básicamente ransomware, que ya hablamos concretamente qué es, que es un programa informático malintencionado que lo que quiere es evitar que tú tengas acceso a tu información o a tus dispositivos. Algo muy conocido también es el phishing, que pues básicamente viene la palabra como de pesca, y es aquel ataque que en base a tal vez alguna llamada, algún correo electrónico, o haciéndose pasar por una persona cercana a ti, empieza como a preguntar ciertos datos para ver si tu empresa es posible que sea vulnerada, ¿no? Se hacen pasar por un agente de servicio, por algún agente de compras, pero lo que están haciendo es como tratar de encontrar una parte vulnerable de tu empresa, o obtener información basada en ciertas preguntas. Otra cosa tenemos es el malware, que son los programas que están diseñados para infiltrarse en un sistema. Es decir, los hablamos en la primera etapa, son aquellos programas que, sin tú darte cuenta, al descargar algún programa informático no legal, o al tener un programa informático de alguna fuente no muy confiable, se instala un programa adicional sin que te des cuenta, y a lo mejor ese programa lo que está haciendo es grabando toda la información que tú tecleas, que tú ves, y es posible, cada tecla que tú tienes que tú pulsas en tu teclado, es posible que esté grabada y mandándose en línea, ¿no?
Otro tema son los famosos scams, que son los engaños o las estafas por internet, que pueden llegar a través de un correo electrónico, como hablamos de como la ingeniería social, que son aquellas personas que son especialistas en llamar a colaboradores, se hacen pasar por proveedores, y la idea es tratar de hacerse amigo de una persona con cierta posición o cierta dominio en la empresa para saber el nombre de la empresa, correos electrónicos e incluso usuarios y passwords. Se hacen pasar por gente de soporte técnico. Oye, detecté una vulnerabilidad en tu máquina, ¿me puedes dar tu usuario? Y luego dame tu password y cuestiones así. Digo, obviamente no es tan obvio, pero empiezan con una plática muy casual, muy que son de la empresa, y hay gente que pues cae en ese engaño, ¿no? Y obviamente obtienen información y vulneran a las compañías. Por supuesto, el robo de la información, que es aquella información que pues la dejamos ahí abierta, ya sea un documento en un escritorio o mostrado en la computadora, y que pues una persona puede hacer uso de esa información para causar un daño o una mala reputación a la empresa. Y tenemos los ataques de DDoS, que son ataques de denegación de un servicio, que como ya habíamos hablado, es posible que tu compañía que está ofreciendo algún servicio deje de prestarlo por alguna amenaza, ¿no? Como para que quede un poquito claro el ataque del DDoS, hace muy poco se estrenó la película de Spider-Man, que fue una de las películas más taquilleras que ha habido, y fue tanto la necesidad o el usuario que quería comprar boletos que los sistemas de los cines se cayeron porque no soportaron tanto flujo de datos queriendo comprar esa información, y los servidores se cayeron, por lo tanto no hubo posibilidad de comprar los boletos en línea. Bueno, eso que sucedió, digamos, por una cantidad masiva de usuarios tratando de acceder a ese producto, es lo que vendría siendo un DDoS. Obviamente ese no fue un ataque, pero los ataques de DDoS están destinados a hacer ese producto, digamos, obtener ese resultado. Fingen a través de muchos accesos a la información y tiran un servidor, tiran un servicio, de tal manera que un usuario quiere hacer alguna compra, algún movimiento, consultar algo de la empresa, y te das cuenta que el servicio pues no está activo, ¿no? ¿Por qué? Porque alguna persona, algún atacante causó algún daño de tal manera que el servidor no soportó lo que estaba haciendo, o un virus informático dañó la página y no podemos acceder al servicio habitual. Eso es también lo que vendría siendo un ataque de denegación de servicio, o mejor conocido como DOS, ¿no? Hasta este momento cerraríamos nuestra tercera etapa, nuestra presentación con el concepto de las ciberamenazas más comunes, y dando una explicación somera de lo que son los riesgos o las amenazas más fuertes que existen actualmente en el mercado, que es el tema del ransomware, que es, digamos, la amenaza número 1 que tenemos actualmente. Muchas gracias y lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Los negocios en el mundo se han hecho igual durante siglos. Un empresario tiene un producto o servicio, alguien lo compra, y si el producto es bueno, el negocio crece. Siempre hemos pagado impuestos, realizando facturas, cobrando y llevando un control administrativo. Pero algo cambió en los últimos años. Las empresas se volvieron más ágiles y flexibles. Los empresarios ahora tienen su negocio desde su casa, desde un café o del lugar que ellos deseen. Compagnie camina de la mano de las nuevas formas en las que el mundo se mueve. Y hoy lanza al mercado su producto insignia, Compagnie Contabiliza. Creada bajo los más altos estándares de tecnología de Microsoft. Desde ahora, un contador o administrador puede trabajar y al mismo tiempo colaborar con cualquier miembro de ese equipo, incluyendo al dueño de la empresa. Con Contabiliza se potencializa el software favorito de los contadores, porque ahora está en la nube. Con Contabiliza de Compagnie, ahora más felices donde quieras. Si tienes empleados, pagas sueldos y quieres llevar el cálculo de la nómina sin complicaciones, para ti hemos creado Compact y Personia, el nuevo sistema en la nube que simplifica el pago a tus trabajadores y calcula la nómina en cualquier momento y lugar.
Con Compact y Personia, cumple con las obligaciones fiscales del ISR e IMSS y obtén cálculos correctos. Emite CFDI de pago de nómina de manera ilimitada, sin complicaciones ni largos plazos. Controla los periodos calculados y timbrados e identifica los recibos de pago que no están timbrados. Calcula y ten información al instante de los créditos de tus empleados con su Fonacot e Infonavit. Además, personaliza conceptos en las percepciones al indicar su clave SAT. Compact y Personia en automático te hará su conversión fiscal. Porque no importa la cantidad de personal ni el tamaño del negocio, la nómina deberás calcular. Contamos con diferentes ediciones. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta a tu distribuidor o llámanos. IMEFI te invita a formar parte de su curso Bases para elaborar una nómina. En este curso comprenderás la configuración del sistema de nóminas, ya que ahora ya se hacen cruces de información con diferentes autoridades. Realiza adecuadamente el timbrado de los comprobantes fiscales, digitales y evítate requerimientos. Aprenderás temas como CFDI de nómina, aspectos a considerar al elaborar la nómina, comprobantes fiscales digitales versión 1.2, consecuencias por generar erróneamente los comprobantes digitales, entre otros temas. No te quedes fuera, capacítate con nuestros mejores especialistas solo en IMEFI. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o escríbenos un correo a cursos@imefi.com.mx. Muy buenas tardes. Continuando con nuestro tema de los ciberataques en cuestión de seguridad. Una pregunta que nos hicimos al principio es, ¿mi computadora es un zombie? Ese fue uno de los temas que platicamos en nuestra primera sesión, pero ¿por qué mi computadora es un zombie? ¿Cómo es que mi computadora puede ser un zombie? Bueno, básicamente es un tema que está de moda, pero lo que estamos hablando es de que tu computadora, sin darte cuenta, o tu dispositivo celular puede ser hoy objeto de un ataque y ser usado sin que tú tengas el conocimiento del mismo para otros fines. Esto es muy importante y debo mencionar, hubo un ataque o un programa muy importante llamado Shodan Botnet, que como habíamos dicho en nuestra primera entrega, el botnet es un conjunto de redes o un conjunto de dispositivos o computadoras que han sido atacadas y que sin tú darte cuenta pertenecen a una red. ¿Cómo funciona esto? Es, por ejemplo, ustedes saben, o muchos de ustedes saben que cuando, por ejemplo, cargamos una aplicación, alguna persona que diseña alguna aplicación y la cargamos en Play Store para sus descargas, entre más descargas tenga, esa aplicación, pues obviamente es más conocida y entre más links tenga, más descargas, más dinero recibe el creador. ¿Qué ha sucedido con este tipo de programas? Por ejemplo, generan un programa sano, muy de moda, muy llamativo y a lo mejor hasta gratuito, pero cuando tú lo descargas, atrás de ese programa se está descargando otro programita escondido, que era lo que habíamos hablado como especies de troyanos, que lo que está haciendo es darle acceso a un tercero a tu programa a tu computadora o a tu celular. Esto pasó con dispositivos celulares, fue algo muy, muy conocido en Google Play, que tuvo que hacer unos cambios muy eficientes para evitar este tipo de cosas, pero sucedía que se descargaba ese programa y ese programa que era sano, correcto y gratuito, estaba descargando atrás un programa que lo que hacía es dar acceso a tu dispositivo y esos dispositivos se conectaban a muchos otros que tenían ese mismo proceso y sin darte cuenta, esos programas o tus computadoras o tus celulares estaban accediendo a bajar sin que tú te dieras cuenta información a programas o a terceros o dándole clics digamos, de acceso a programas de tal manera que los programas o el Google Play se diera cuenta como que era un programa muy importante, pero no era algo que el usuario estaba haciendo. Es decir, yo bajaba mi aplicación, una aplicación legal, normal, atrás se bajaba un software, que ese software empezaba a ejecutar acciones de descarga a otros programas o acciones de darle acceso o darles
clic a ciertas ligas para que esas ligas fueran como que muy importantes y Google las detectara como que era un software importante y recibiera un pago el creador. Eso es lo que es una red botnet, digamos, así funciona de manera concreta y es posible que muchísimos celulares estén atrapados hoy actualmente y por eso de repente uno dice, oye, ¿qué está pasando con mi celular? Que ya es más lento o ¿por qué tengo programas que yo no descargué? Es porque después de haber descargado un programa en estricta teoría sanos, descargó un programa lateral o escondido que estaba accediendo a otros programas para darles like y hacerlos populares. Eso es lo que vendría siendo un programa tipo botnet. Por eso decimos que tu computadora o tu dispositivo se vuelve un zombie porque está operando sin que tú te des cuenta y atrás pues del usuario normal, ¿no? Y eso es algo que pasó mucho en la Google Play Store, se dieron cuenta y fue un impacto pues millonario. Quien creó esto recibió una cantidad de links y de un beneficio económico muy, muy importante, haciendo pues básicamente un fraude, porque ningún usuario estaba descargando la información, sino el programa que instalaba hacía simulaba que descargabas toda esa información. Imagínate cuántos celulares pudieron haber sido atacados y accedidos para bajar ese programa, ¿no? Eso es lo que vendría siendo una red botnet. ¿Cómo estaría aparentándose esto? Es como si tuvieras en tu celular esta imagen, ¿no? O sea, tú no lo ves, tú tienes tu celular normal, pero atrás hay programas informáticos que están accediendo a tu información o están tratando de bajar ciertos datos o están dándole clics a ligas de información, pero lo que está haciendo internamente es consumiendo los datos de tu memoria, consumiendo los programas que tú tienes en tu dispositivo y ya sea que los estén consumiendo para acceder a otros programas o simplemente le estén dando autorización a un tercero a la información privada que tú tienes en tus programas, que tú tienes en tus dispositivos o que tienes en tus computadoras. Y eso es lo más delicado de este punto. Entonces, es muy importante tener programas que nos ayuden a identificar si nuestra computadora o nuestro dispositivo tiene programas que no hemos nosotros autorizado o instalado, ¿no? Que vendría siendo concretamente procesos de antivirus y de cuidar de programas de malware. Aquí algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es cómo cuidarnos de los pensamientos erróneos que todo mundo tenemos en el uso de la parte informática. Es algo muy común, yo lo he escuchado muchísimo, eso a mí nunca me ha pasado. O sea, yo he navegado en internet, he bajado incluso programas no oficiales y a mí no me pasa nada. Eso es un pensamiento muy erróneo. No quiere decir que no te pasa nada. A lo mejor no te has dado cuenta y tu computadora está siendo vulnerada, pero el atacante simplemente no ve en este momento no te ve a ti como un objetivo, pero a lo mejor está utilizando tu computadora como un zombie, ¿me explico? O sea, sí pasa. El hecho de decir que no te ha pasado nada es porque quizás no te has dado cuenta o efectivamente hasta el momento has tenido la suerte de que no veas un impacto, pero de que hay impacto, pasa. El tema del ransomware yo lo he visto en empresas que han sido violentadas o más bien han sido secuestradas su información y créanme, las pérdidas y gastos son millonarios. El tema que habíamos dicho, he bajado software pirata, he visto streaming pirata, me he conectado para tener acceso a cuentas de películas y todo eso y no pasa nada, pero insisto, todos esos programas que aparentemente son gratuitos y no cuestan más que 2, 3 clics e instalación, algo muy sencillo, atrás tienen un troyano o un virus que está vulnerando tu información. También mucha gente cree que en el momento de que entremos a un browser, a un navegador y le demos en el modo de incógnito, porque por ahí alguien comentó que en el modo de incógnito está sumamente protegido, pues es falso. Por supuesto, no hay nada que te pueda evitar de un ataque si estás accediendo a páginas no correctas o bajando información o programas no legales, ya sea que entres en modo incógnito o no en modo incógnito. Lo único que está pasando cuando tú estás accediendo o navegando a través de un modo incógnito es evitarte que ciertos datos de tu computadora sean enviados o sean descargados a tu computadora, pero ciertos datos que son de información normal, pero por supuesto alguien que hizo un programa para violentar, pues por supuesto no se va a detener porque sea una navegación de modo incógnita o no.
Y luego otra pregunta, dice, solo tengo que hacer unos clics en la publicidad y listo. Y lo que no nos damos cuenta es que cada clic que le estamos dando a una publicidad quizá está haciendo un proceso interno en nuestra computadora. Y todos los que estamos aquí sabemos y nos hemos dado cuenta que de repente nuestras computadoras se alentan. Decimos, ¿qué está pasando? La compré hace 3 meses, la compré hace muy poco tiempo y hoy está muy lenta. Pues está muy lenta porque a lo mejor has estado dándole clic a publicidad para descargar después de 15, 20 o 30 segundos cierta información y en esos 15, 20, 30 segundos tú no te das cuenta, pero se está descargando un virus informático en tu computadora, ¿no? También aquí dice, no, bajé esta aplicación de un repositorio no oficial. Eso pasa mucho en los equipos de Android, que instalamos un APK famoso, ponemos nuestro dispositivo en modo desarrollador y creemos que tenemos el control de nuestro dispositivo. Y lo que estamos haciendo es propiamente dándole acceso a un tercero sin darnos cuenta, ¿no? Y otro tema es, ¿para qué protejo mi información? Estamos en confianza, si alguien ve la información sensible, no hará nada con ella, igual no se va a acordar. Pues sí, igual una persona no se va a acordar, pero una persona, un insider que tú tengas en tu institución, por supuesto, si ves información, pues te va a causar un daño que después no vas a poder remediar, ¿no? Y otro tema muy importante, eso solo pasa en países de primer mundo, en Rusia, China, Corea del Norte, aquí en México no pasa nada, y pues la realidad es que no hay forma más sencilla de robar o dañar a alguien que esa persona que cree que no pasa nada en el mundo de la ciberseguridad. Entonces, son pensamientos que si alguno de nuestros oyentes en algún momento lo ha pensado, pues evite tener eso, porque efectivamente el riesgo existe y es muy, muy alto. Que por otra parte, para evitar las malas pensamientos o los pensamientos erróneos, tenemos buenas prácticas. ¿Qué son aquellas buenas prácticas? Son los procesos que nos evitan caer en un error o una vulnerabilidad. Por ejemplo, a nivel empresarial, algo que es sumamente importante es capacitar al personal de una manera continua y constante, informar de los posibles riesgos, las vulnerabilidades que existen, los ataques del phishing, de aquella persona que te manda un correo para ver si respondes, o aquellas páginas de internet que aparentan ser de un banco, pero te das cuenta que la liga no es del oficial, no es del banco, pero hicieron una página muy parecida y tú no te das cuenta, simplemente das clic y empiezas a dar tu información. Es importante que capacitemos a nuestro personal para que sepan de los riesgos que existen y que puedan estar alertas. E incluso hay programas que simulan un ataque para que el usuario esté alerta, ¿no? Y sepa qué hacer en caso de un tema de un scam, de que alguien esté con ingeniería social llamando, tratando de sacar información o obtener información por medios no legales o no adecuados, ¿no? Porque se hacen pasar por proveedores de servicios o incluso colaboradores dentro de nuestra institución. Otra práctica muy importante es encriptar toda nuestra información sensible, es decir, tener un proceso, un algoritmo de tal manera que nuestra información no sea legible para cualquier persona, sino que tengamos alguna llave de seguridad que bajo ciertos programas solamente podamos ver esa información y no sea abierta a cualquier persona, ¿no? Y algo que habíamos comentado, nunca dejar papeles o información a la vista, escritorios, en las pizarras, que sea de fácil acceso para cualquier atacante. Destruir, por supuesto, toda la información que ya no utilicemos, que tiene datos personales, datos de la empresa, datos financieros, datos de nuestros clientes, contratos, destruir absolutamente eso y no nada más simplemente tirarla al bote de basura. Evitar hablar en público de temas de dinero, temas de negocio, temas de viaje, son cuestiones que incluso son de conocimiento general, pero que a nivel empresarial a veces lo evitamos, ¿no? Y empezamos a hablar de nuestros negocios, hablamos de nuestros planes, de las inversiones de manera muy abierta y por supuesto es algo que tenemos que evitar, ¿no? Siempre que estés en internet, valida que tu navegación sea segura. ¿Qué quiere decir eso? Que el protocolo que esté arriba, es decir, cuando pones una dirección a internet, tenga o se anteponga el HTTPS, la S es de seguridad, es decir, te informa que esa página al menos tiene protocolos o procesos que hacen segura la navegación, que nadie más está escuchando, que nadie más está accediendo a los datos que tú estás compartiendo en esa página. Es muy importante darte cuenta
que la página a la cual estés accediendo tenga la terminación, bueno, el inicio HTTPS, ¿no? Y por supuesto, pues nunca llevar claves ni contraseñas de acceso contigo, ¿no? Me ha tocado ver que incluso hay gente que tiene su tarjeta de débito, de crédito, y ponen el NIP apuntado atrás para que no se les olvide, o las contraseñas, pues lo que hemos dicho, ¿no? El nombre de la novia, el nombre del perro, la fecha de nacimiento, el nombre incluso de la empresa, son cuestiones que debes de evitar, ¿no? Que tus contraseñas no sean tan simples y que tengan al menos alguna característica que las haga difíciles de poder encontrar o adivinar por un atacante, ¿no? Y muy importante, cuidar lo que publicas en las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, Instagram, cualquier red social, es una fuente de información que un atacante hace. O sea, son las cuestiones normales que una persona ve y ve qué cuestiones tienes publicadas y de ahí se agarra para vulnerarte a ti o a tus datos, ¿no? Y, por supuesto, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Cuidado con lo que publicas en Internet. Y está el chiste aquí de que, pues, la mamá de Clark Kent, de Superman, Clark Kent, está publicando fotos cuando él estaba siendo un niño, la fuerza que tenía, y por ahí Batman dice, perfecto, ya te atrapé, ya sé quién eres, ¿no? Entonces, eso es que parece un chiste, es la realidad. O sea, evitemos publicar información sensible, nuestros nombres, apellidos completos, fechas de nacimiento, fotos de dónde estamos, de nuestros domicilios, uniformes de trabajo, uniformes escolares, por supuesto, identificaciones, fotografías íntimas, y en particular podemos definir qué no publicar. Pues básicamente todo aquello de lo que en el futuro pudiéramos avergonzarnos o saber que nos puede causar un impacto. Entonces es muy importante tener cuidado con lo que publicamos en las redes sociales. Y pues muy importante lo que habíamos hablado, y lo tengo que mencionar muy concretamente, cuidar tus contraseñas. Es aquí un ejemplo de cómo debieses tener contraseñas, mínimo 12 caracteres, que sea algo impersonal, que no sea fácil de que una persona te sepa, y puedes tener una combinación de claves. Por ejemplo, aquí que podemos decir el búho es un ave nocturna, que es esta frase, pero está hecho con ciertos códigos que solamente nosotros podríamos interpretar, ¿me explico? Y utilizar diferentes contraseñas para cada una de sus cuentas, no tener una única contraseña para todos tus aplicativos, no compartir usuarios, no prestar el usuario, no prestar tu contraseña. Pues entra a mi correo, mira, mi contraseña es esta. Resulta que tu contraseña que tienes en el correo es la contraseña que tienes para tu trabajo, que tienes para muchas cuestiones, e incluso para datos bancarios. Entonces, ten mucho cuidado de eso, ¿no? Y en la medida de lo posible, utilizar lo que le llamamos el doble factor de autenticación o el multifactor, que no es otra cosa que, por ejemplo, esos programas que normalmente los bancos hacen, que no nada más con una clave entras, sino una vez que entras, después te llega un SMS para que pongas un código, es decir, un doble factor de autenticación, para asegurarte que seas tú la persona que está accediendo a la información que es confidencial o privada, ¿no? Y por último, algo muy importante es recordarle a todos que el Wi-Fi en lugares públicos es la manera más fácil de vulnerar tu información y de robar tus datos, ¿no? Estamos hablando de Wi-Fi en hoteles, en tiendas, en restaurantes, en aeropuertos. Es muy, muy fácil. Si tú te conectas a estas, habitualmente te conectas a los Wi-Fi públicos, alguien puede estar viendo la información que se transmite o que llega a tu computadora, incluso pudiesen estar accediendo a tu computadora o a tu celular sin que tú te des cuenta. Entonces, la respuesta que haríamos aquí, si tú necesitas utilizar Wi-Fi públicos, la recomendación es que te instales una VPN, que ya hay programas que puedes comprar para hacer un poco más segura tu comunicación y tener la confianza de poder navegar incluso con Wi-Fi públicos. Pues con esto estaremos dando por terminada nuestra pequeña sesión en cuanto a seguridad. No pretende ser una sesión estrictamente técnica o entrar mucho a detalle, sino darnos un panorama general de cómo se encuentra actualmente los riesgos de la ciberseguridad a nivel empresarial, pero también, por supuesto, a nivel personal. Les agradecemos mucho su participación en este evento y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y suerte y mucho éxito en adelante.